Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida. Me presento, soy la maestra Roxana Romero y actualmente dirijo la Maestría Internacional de Finanzas. Hoy organizamos esta masterclass, la cual hemos titulado Tendencias en Mercados Financieros Internacionales, y la impartirá el maestro David Suárez Cortázar, que actualmente forma parte de la planta docente de la misma maestría. Esto solamente es una pequeña probada de lo que podemos vivir día a día en esta maestría. Me voy a permitir presentar al maestro David Suárez. Él es licenciado en Administración y Finanzas por esta universidad. Tiene maestría en Administración y Política Económica de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene la certificación por el PMI Institute y ha tenido diferentes cargos. Por ejemplo, ha sido vicepresidente de Administración y Finanzas en Agrofibra, consejero independiente y presidente y comité de auditoría Farmacias París y Grupo KC, socio fundador de Vicin Fintech y director general de Servicios Compartidos en Grupo Salinas Latinoamérica, director general de Banco Azteca Latinoamérica, de Fibios, y CFO y director de inversiones en Grupo Financiero Banorte, y ha tenido diferentes cargos públicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues muchas gracias, David, y adelante con tu clase. Nada más, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer mediante el chat y yo les voy leyendo las preguntas a David. Gracias. Adelante, David. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, noches. Gracias, Roxana, por la introducción y gracias a todos por estar participando en esta clase. Sí soy orgullosamente egresado de la Universidad Panamericana, le tengo mucho cariño a la universidad, pues tan es así que soy maestro de la universidad a nivel maestría pues desde hace más de 2 años, y fui maestro en su momento también a nivel licenciatura antes de irme a hacer mi maestría. Entonces, pues le tengo mucho cariño. La universidad es una universidad que tiene muchas dimensiones. Una de ellas creo que es muy importante el valor humano, ¿no? Y créanme que a lo largo de mi recorrido profesional, que pues ya es prácticamente 30 años, es algo que ha sido un diferenciador, ¿no? Entonces, y eso no deja a un lado la parte técnica, que ustedes se van a dar cuenta aquí en la clase de hoy, que vamos a estar viendo muchos conceptos técnicos, y muchos de estos conceptos, creo que es importante recalcarlo, son conceptos que se ven dentro de las clases que damos en la universidad. A mí me toca dar las clases de finanzas internacionales, también me toca dar finanzas en la organización y dirección de proyectos, y especialmente en finanzas internacionales pues se ven muchos de estos conceptos, ¿no? Entonces, voy a empezar con algunas ideas, y como bien dijo Roxana, si ustedes tienen alguna duda, vayan mandando sus preguntas a través del chat. Y también vamos a tener un espacio al final pues de todas del recorrido que vamos a hacer de láminas, pues habrá un espacio para que puedan también hacer ustedes preguntas, ¿no? Entonces, aquí lo importante de este curso sería, uno, pues entender algo muy reciente, muy coyuntural, cuáles son los efectos de la pandemia en los mercados financieros internacionales. Hay efectos pues muy negativos, pero también hay otros positivos que veremos. También lo que está sucediendo desde la crisis del 2009 es que se está dando un nuevo grupo de intermediarios financieros. Antes, pues los intermediarios financieros por excelencia eran los bancos, y hoy en día está creándose algo que se llama un shadow banking system, ¿no? Y es intermediarios financieros no bancarios que antes no daban crédito, no estaban participando en todas las actividades crediticias, sino más bien intermediaban nada más recursos o hacían ofertas de capital, etcétera. Pero hoy en día, por las regulaciones que se dieron después del 2009, después de la crisis del 2009, empezaron a incursionar en muchas partes de financiamientos que la propia banca ya no estaba tomando, ¿no? Porque los requisitos de capital eran altísimos, porque los plazos también eran unos plazos que no podía manejar la banca, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, pues ver un poco hacia futuro cuál va a ser el impacto de las estrategias monetarias que está siguiendo principalmente la Fed de Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, el famoso quantitative easing y la compra de activos, que está haciendo que los balances de estos bancos centrales se expandan. Están generando mucha liquidez a nivel de los mercados internacionales,
y pues eso está teniendo muchos efectos en varios aspectos dentro de los mercados financieros, impactos en los costos de capital, en las tasas de interés, y pues impactos también en el tipo de riesgos que toman los intermediarios y los participantes en los mercados financieros. Bueno, si nos vamos ya a materia, pues vemos en primer lugar, pues para poder contextualizar, ¿no? ¿Cómo clasificamos a los mercados financieros? Hay 4 clasificaciones generales. Una es por la naturaleza el claim es el reclamo, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué el reclamo que se tiene sobre el activo, porque acuérdense que los mercados financieros manejan principalmente activos, ¿no? Un crédito es un activo, una acción es un activo, todo es un activo, ¿no? Y la naturaleza del reclamo sobre el activo se tienen dos tipos, ¿no? Puede ser un reclamo de deuda y un reclamo de capital. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que el derecho que te da un contrato de deuda es a poder tener un flujo derivado de un compromiso crediticio, ¿no? Normalmente los mercados de deuda, dentro del balance de una empresa, cuando una empresa emite deuda, pues son senior respecto a las acciones. Y luego, por otro lado, tienen el mercado accionario, ¿no? Que el mercado accionario es un derecho sobre una parte del capital de la empresa, en donde no hay un flujo específico o predeterminado que se le da al inversionista, al accionista, sino que pues depende si existen dividendos, pero también hay apreciaciones de capital, ¿no? También por el plazo de este reclamo o de este derecho, ¿no? Se tiene los mercados de dinero y los mercados de capitales. El mercado de dinero es un mercado de corto plazo en donde normalmente pues, se intercambia pagarés, se intercambia papel comercial, en donde normalmente hay un colateral, algún tipo de activo que tiene un bono o algo que tiene o incluso efectivo que tiene la empresa y que se hace una operación de corto plazo para poder financiar alguna operación. Normalmente son operaciones incluso overnight, o sea, que se hacen en un solo día y pues tienden a ser plazos de hasta 3 meses, ¿no? Y luego están los mercados de capitales donde se hacen ya emisiones de más largo plazo, emisiones mayores a un año, tanto de deuda como de capital. También se tiene el timing, ¿no? de la entrega del activo que es parte del mercado financiero. Se tienen los mercados cash o spot, ¿no? Famosos, que se entregan en el momento o cuando mucho 2 días después de que se hace la operación. Y luego se tienen los mercados a futuro, que los mercados a futuro de entrega del activo se hace en un plazo predeterminado que puede llegar a ser incluso hasta 10 años, ¿no? Y la cuarta categorización de los mercados financieros es pues, la estructura organizacional. Se tienen mercados de valores, es decir, donde se pueden listar ya sea acciones o bonos, ¿no? Son mercados formales en donde existen incluso cámaras de compensación. No existe un intercambio directo entre el comprador y el vendedor, sino hay un intermediario, hay una cámara de compensación, y ahí se hacen todas las operaciones. Son mercados normalmente muy líquidos, en donde hay una seguridad de que se va a dar la entrega del activo o del compromiso que se está dando. Y luego están los mercados over the counter o fuera de mercado, que ahí pues se hacen las operaciones directamente entre participantes o a través de algún banco o algún intermediario que es quien determina los precios para poder hacer este intercambio, ¿no? Entonces, aquí pueden ver a nivel de cómo operan, de la estructura, de cómo operan los tipos de instrumentos, cómo son los mercados financieros, pero luego también tenemos por tipo de activo, ¿no? Por tipo de activo se tiene el mercado cambiario. En el mercado cambiario se intercambian monedas de todos los países. Por supuesto que las más líquidas son el dólar, el euro, en cierta medida el yen, y pues muy recientemente el yuan o el renminbi, que es la moneda china. Se tienen operaciones spot, normalmente se liquidan a 24 o 48 horas, y se tienen también forwards, futuros y swaps. La diferencia, bueno, pues el forward es un contrato que no es estándar, es un contrato que se crea entre 2 participantes y es un contrato a la medida, no opera en un mercado formal, es decir, no opera en una bolsa. En cambio, el futuro sí lo hace, ¿no? El futuro es un mercado estandarizado que se puede intercambiar muchas veces entre varios participantes en un mercado listado. Y luego los swaps son intercambios en donde no se pacta un precio específico,
sino que se intercambia una moneda hoy por una cantidad de moneda dentro de un tiempo al precio que exista en ese momento en el mercado a futuro, ¿no? Luego tenemos los commodities. Los commodities normalmente pues, son, por ejemplo, granos, son, por ejemplo, metales, es decir, todos los que son materias primas que se intercambian mucho a nivel de mercados internacionales, y también existe un mercado spot muy similar al cambiario, se liquida 24 a 48 horas, y también futuros, ¿no? En donde principalmente lo que se pacta futuro pues son precios, por ejemplo, el petróleo ese es el más líquido para efectos de mercados a futuro, pero también se tienen metales preciosos, el propio trigo, incluso, por ejemplo, el precio de toneladas de carne de cerdo, etcétera. Todo eso se intercambia en los mercados de commodities. Otro tipo de activo, pues los mercados de capitales, se tiene renta fija y renta variable. Renta fija son pues bonos, ¿no? Puede ser, como lo comenté, papeles como papel comercial, puede ser papel comercial, puede ser también, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Nada más para efectos de que... Sí. Ok, perfecto. Nada más porque pensé que no se estaba viendo. Pero bueno, se tienen, como dije, papel de corto plazo y también se tienen bonos de largo plazo. Los bonos de largo plazo pueden ser principalmente a tasa variable o a tasa fija, ¿no? Tasa variable quiere decir que fluctúa en función de un periodo determinado, 28 días o puede llegar a ser hasta 6 meses o un año. Y renta fija, la tasa, se emite el bono a una tasa específica y esa tasa se mantiene durante toda la vida del bono. Y renta variable, bueno, pues principalmente son acciones, aunque también existen, por ejemplo, acciones preferentes en donde sí se pacta un dividendo ex ante, ¿no? Y luego se tiene mercados de derivados, ¿no? Ya hablamos de los futuros y de los swaps, de eso no me voy a tener ahí, pero existe otro tipo de activo que se llaman opciones, ¿no? Y las opciones son, a diferencia de los futuros y los swaps, es la posibilidad de comprar o vender un activo en el futuro. No necesariamente se tiene que hacer, pero tienes la opción de poder hacerlo, ¿no? Por eso se llaman opciones. Existen lo que se llaman call options y lo que se llaman put options, ¿no? Que son las dos principales. Los calls es el derecho para comprar un paquete principalmente de acciones, pero también se puede comprar monedas o se pueden comprar bonos, etcétera, a futuro a un precio predeterminado, que es lo que se llama un strike price, ¿no? Y los put options es el derecho de poder vender a futuro igual, un activo, una acción, lo que sea, ¿no? Las opciones son un instrumento muy líquido y un instrumento que se intercambia mucho y que son mucho más sofisticados que lo que estoy comentando aquí, ¿no? Digo, y te los comento, yo soy apasionado, incluso hago trading de opciones, ¿no? Y es algo que que se vuelve muy, muy interesante para poder estar participando en los mercados con un monto de inversión pequeño, ¿no? Pero, pero que puede uno manejar estrategias pues, muy avanzadas. Por ejemplo, puede uno estar operando spread verticales de opciones, donde uno maneja diferentes rangos de precios a futuro de un activo, y entonces ahí puede fijar ex ante un rendimiento específico, etcétera. Entonces, se vuelven muy flexibles para poder estar participando en el mercado con montos pequeños de capital, pero con rendimientos muy interesantes. Lo comento porque normalmente la gente piensa, pues es que las opciones y los futuros es casino. No, créanme que, y lo vamos a ver más adelante, si uno sabe hacerlo bien, se vuelven instrumentos bien interesantes para efectos de poder estar participando en los mercados o incluso cubriendo un balance, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los principales participantes en los mercados financieros? Pues tenemos 3 tipos de participantes. Tenemos la gente del sell side, ¿no? La gente del buy side y los corporativos. Y déjenme explicarles un poco, y aquí puse, digo, no son todos los que están ahí, pero puse algunos logos para poder empezar a entender quiénes son, ¿no? En el sell side tenemos a los bancos de inversión, los propios bancos de inversión y también algunos bancos tradicionales tienen áreas de análisis y áreas de ventas. Existen los brokers o los formadores de mercados, que son quienes están detrás de las operaciones que se intermedian en los mercados y que ponen precio y ponen los spreads de compra y de venta. Y existen los operadores o los traders, ¿no? Que son quienes están en las mesas
haciendo las operaciones de compra-venta, ¿no? Bueno, aquí importante, el sell side es quien, cuando va a haber una emisión de acciones o una emisión de deuda, es quien suscribe esas acciones o esa deuda. Es decir, es quien hace toda la revisión de que quien está emitiendo es una empresa o es una entidad que tiene la capacidad para poder pagar lo que se está emitiendo y que va a cumplir con todos sus compromisos. Y también es quien hace todo el marketing de ese activo, ¿no? De esa acción o de ese bono. Por eso está el área de análisis y ventas. El área de análisis hace recomendaciones de compra, venta o incluso de mantener este tipo de activos. Y el área de ventas es quien conoce a todos los clientes institucionales, es decir, estos que están aquí del buy side, ¿no? Para que les puedan distribuir este tipo de instrumentos. Como comenté, los brokers y market makers son quienes están estableciendo los spreads de compra y venta para poder decir, pues si me vas a comprar es este precio, si me vas a vender este precio, y los traders son quienes ejecutan, ¿no? Existen 9 bancos de inversión que son los más importantes en el mundo, que es lo que le llaman el bulge bracket, ¿no? Entre ellos están Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, son los 4 nombres más conocidos a nivel de banca de inversión, pero también está Citigroup, está UBS, está Credit Suisse, está incluso también pues otros bancos menos conocidos, ¿no? Pero estos son los más importantes. Ahí también estaba, por ejemplo, Bear Stearns, que hoy es Barclays, y pues también está dentro de este grupo, ¿no? Cuando uno va a emitir algo en los mercados, pues son normalmente a los que hay que tocarles la puerta, ¿no? Y son quienes tienen pues toda una red de distribución a nivel global para poder colocar instrumentos. Está el buy side, que son, pues se tienen administradores de activos, que es gente que administra acciones, bonos, derivados a nombre de terceros, por ejemplo, fondos de pensiones y otro tipo de fondos, incluso fondos soberanos. O sea, aquí hay un intercambio, yo les diría que un engrane muy fuerte entre todos los que están participando en el buy side. Hay fondos de inversión, sociedades de inversión como las que ustedes conocen aquí en México, y también pues fondos de inversión que son no necesariamente como una sociedad de inversión como las que conocemos en México, sino mucho más diversificados, como en el caso aquí lo pueden ver de Fidelity, ¿no? Que son unos fondos de inversión globales que tienen diferentes estilos de inversión, que tienen diferentes geografías para poder invertir, etcétera, ¿no? Están los fondos soberanos, que los fondos soberanos son gobiernos que establecen un fondo para poder invertir en los mercados. Uno de los más conocidos es GIC, el Government Investment Fund de Singapur, ¿no? Pero pues hay otros que vamos a ver más adelante que son muy activos y cada vez son más activos y son muy relevantes porque hacen inversiones a largo plazo, ¿no? Cuando uno quiere una inversión a más de 10 años, normalmente toca la puerta con estos fondos soberanos. Y luego están 2 que son muy especulativos, los hedge funds y private equity, ¿no? Hedge funds son fondos apalancados, es decir, fondos que toman un monto muy pequeño de capital, toman deuda o toman fondos de terceros, especialmente de gente que tiene mucho dinero, ¿no? Gente que tiene patrimonios muy grandes, y los invierten en ciertos activos que normalmente buscan tener más rendimiento que los activos tradicionales del mercado, y que pues sobre eso cobran comisiones muy importantes, mucho más grandes que lo que cobra un fondo de inversión, ¿no? Y los fondos apalancados, a diferencia de los fondos de inversión y otro tipo de fondos, tienen estrategias que le dicen estrategias largas y cortas. Largas quiere decir que invierten a largo plazo a que va a haber un crecimiento en el precio de un activo, y cortas quiere decir que le están apostando a que en el corto plazo o en el mediano plazo va a haber una caída en el precio de ese activo, y entonces ellos pueden jugar las dos caras de la moneda para poder mejorar sus rendimientos, ¿no? Y luego está Private Equity, que Private Equity son fondos que hasta hace poco compraban empresas privadas o deslistaban empresas de las bolsas, les daban la vuelta con reducciones de gastos y con estrategias de apalancamiento de deuda, etcétera, muy importantes, y luego las volvían a listar en el mercado. Hoy en día ya Private Equity está haciendo otro tipo de operaciones, por ejemplo, lo que les comenté, créditos a largo plazo, ¿no? Créditos donde pues, es un poco más de riesgo el que toman, pero la tasa de interés que cobran es mucho mayor. Entonces, los fondos de Private Equity se han vuelto muy relevantes para poder complementar pues, todo el espectro de inversión que ven aquí, ¿no? Y luego están los corporativos, que aquí pues, son los tradicionales, un Apple, Amazon, Airbnb, pero pues, también aquí en México un América Móvil, un Cemex, que hacen ofertas públicas de capital
hacen ofertas de deuda y ofertas subsecuentes. Ofertas subsecuentes, por ejemplo, es pues que una Apple ya hizo una oferta pública inicial de $1,000 millones y luego necesita otros $1,000 millones y sale al mercado y hace una oferta subsecuente de capital, ¿no? Entonces, estos son los principales participantes en el mercado. Y luego tenemos, pues, cuáles son los drivers, o sea, qué es lo que mueve a los mercados, ¿no? Tenemos, ya les dije, pues el tipo de instrumentos, el tipo de activos que hay en los mercados. Tenemos también quiénes participan, quiénes son pues quienes están interconectados y están intercambiando este tipo de activos. Y ahora, ¿qué es lo que mueve a estos mercados, no? Aquí puse los 10 principales motivos que mueven los mercados. Pueden haber más y depende mucho del país y del tipo de madurez del mercado, pero bueno, en primer lugar, el crecimiento económico, ¿no? Cuando una economía está creciendo, normalmente las utilidades de las empresas crecen y por lo tanto el valor de los activos de estas empresas suben en precio, ¿no? Suben en valor y viceversa. Cuando hay una recesión, pues el valor de los activos tiende a decaer, ¿no? La inflación es otra de las cosas que hace o que afecta, ¿no? A ver, tengo aquí algunas preguntas, si quieren. A ver, Ricardo Márquez, ¿hay swaps como commodities? Sí se pueden hacer swaps de commodities, sí. Entonces, ahí no lo incluí dentro de lo que venía en commodities, porque es más común el hacer un futuro, pero también puede haber swaps. El tema nada más es que los swaps, a diferencia, por ejemplo, de una moneda, ¿no? Tú puedes hacer un swap de dólares con pesos y tú sabes perfectamente cuál es el precio de referencia, pero un swap, por ejemplo, de petróleo por oro, pues sí es un poquito más complicado poder determinar una relación de precios, ¿no? Pero sí los puede haber. ¿Cómo ves el mercado de los ARC? Me imagino que te estás refiriendo a los ETFs, ¿no? Hay un ETF que es el ARC, ¿no? Que es un ETF tecnológico que pues le fue muy bien hasta hace poco, hasta que se dio el famoso nerviosismo por la inflación en Estados Unidos, que es el segundo tema que iba a tocar aquí, la inflación, y que eso hizo que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieran y que cuando suben los rendimientos del bono del Tesoro existe un encarecimiento del costo de capital y por lo tanto las acciones tecnológicas que habían estado subiendo bastante, pues empezaron a disminuir en valor y este ETF de ARC pues sí ha tenido una bajada importante. Incluso si ustedes ven, pues la gente que se fue corto el ARC hace 3 semanas y mantuvo ese corto, pues ha ganado más del 80% en el corto, ¿no? Los llamados collares. El collar es como una opción. Es una opción en donde, y como lo dije, hay todo tipo de opciones, ¿no? No nada más hay collares. El collar es una estrategia, como también lo son, por ejemplo, los butterfly spreads, muchos otros. El collar lo que hace es que compras y vendes calls y puts, ¿no? Y lo que hace es, por eso se llama collar, porque estás teniendo las dos partes del riesgo y uno contrarresta al otro. Normalmente la estrategia de un collar la haces cuando piensas que un activo se va a mantener en un rango de precio y no sabes si va a subir o bajar en determinado momento. Entonces te estás cubriendo para que dentro de ese rango de precio puedas ganar algo de dinero. Y si llega a subir hacia arriba, subir hacia arriba, si llega a subir el precio, pues tienes una ganancia importante que se contrarresta con la pérdida de la prima de la caída en el put y viceversa, ¿no? Entonces, eso es más o menos como operar un collar. Y nuevamente, como lo comenté, y yo no quiero que esta clase sea muy técnica, para eso precisamente es la maestría, pero ahí pues hay las explicaciones de lo que son los collares, de lo que son, como lo comenté, los butterflies y todo lo demás, ¿no? Porque si llegan a haber estrategias muy complejas en donde tomas opciones out of the money o in the money, y entonces son straddles o son otro tipo de estrategias, y pues me podría pasar 3 horas aquí explicando eso, ¿no? Pero bueno, de nada, Ricardo. Entonces, ahorita seguimos. La inflación es otro de los factores que pueden llegar a influir, como lo comenté ahorita. La inflación lo que hace normalmente es que hace que suban los rendimientos de los bonos, las tasas de interés de los bonos, y entonces afecta esa tasa de interés, que lo vemos aquí, al precio de los activos como las acciones, ¿no? El empleo. Como ustedes saben, el reporte de empleo de Estados Unidos, que se publica cada mes, afecta mucho los mercados financieros. Si hay una buena creación de empleo, normalmente es que
va a haber un buen crecimiento económico y por lo tanto la economía está sana y los precios de los activos tienden a subir y viceversa, ¿no? Acaba de haber un reporte de empleo muy bueno el viernes pasado en Estados Unidos. Esperaban 600,000 empleos, se crearon 900,000 empleos y nada más porque fue Viernes Santo y estaban cerrados los mercados, no subieron, pero quien sigue los futuros están subiendo más del 2% ese viernes, precisamente porque el dato de empleo fue mucho mejor de lo esperado. Los flujos de comercio exterior también afectan a los mercados financieros por dos razones. La primera, pues tiene que ver con que hay superávits o déficits en cada país dependiendo de cómo está su balanza comercial y por lo tanto ya sea que están comprando o vendiendo principalmente bonos del tesoro. Por ejemplo, el superávit que tuvo China durante muchos años respecto al comercio exterior con el mundo, pero principalmente Estados Unidos, pues se invertía en bonos del tesoro, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, el principal tenedor de bonos del tesoro de Estados Unidos es precisamente China. Pero la otra razón por la que afectan los flujos de comercio exterior es porque pues hay intercambios de moneda. Cuando se hacen estos flujos de comercio exterior, si México va a comprar jitomates en Estados Unidos, pues tiene que pagar en dólares a su proveedor en Estados Unidos y eso también afecta las variaciones en los mercados, especialmente cambiarios, ¿no? Inversión extranjera también. La inversión extranjera, como lo comento, también hay intercambio de monedas, pero también cuando hay inversión extranjera, pues tiende a haber también decisiones a futuro sobre el valor de un activo y muchas veces para poder cubrir ese valor o ese rendimiento que espera de un activo, pues se compran forwards, futuros, etcétera, ¿no? Tasas de interés también afectan, son drivers de los mercados. Ustedes lo han estado viendo en la medida que la curva de rendimientos de Estados Unidos ha venido aplanándose y ha venido disminuyendo, pues el precio de los activos de acciones han subido de manera significativa y a la inversa, ¿no? Cuando las tasas de interés tienden a subir, entonces las acciones tienden a bajar. Igual las tasas de interés afectan mucho el precio de las monedas, ¿no? Acuérdense que un forward de moneda es precisamente el diferencial de tasas de interés entre dos países, entonces también afecta el mercado spot y a futuro de monedas. Las expectativas afectan también mucho a los mercados financieros. ¿Qué espero que va a pasar en un país? ¿Qué espero que va a pasar en una empresa? Si mis expectativas son muy positivas, pues yo puedo estar muy optimista en lo que va a pasar y por lo tanto compro mucho ese activo. Y también a la inversa, ¿no? En México, por ejemplo, pues cuando se dio, cuando empezó esta administración de este gobierno, las expectativas de los inversionistas internacionales no eran las mejores y pues se dieron ciertos movimientos en el peso, por ejemplo, y también en la bolsa, que eso poco a poco se ha venido aminorando porque las expectativas han ido mejorando, ¿no? Especulación. Hay algunas personas que participan en los mercados por especulación. Vamos a ver un ejemplo más adelante, por ejemplo, lo que se dio recientemente con GameStop, lo que se dio recientemente con BlackBerry, con el propio Discovery hace algunos días, que llevó a que un hedge fund, Archegos Capital, prácticamente quiebra Credit Suisse. Eso es especulación y eso afecta mucho a los mercados. Y geopolítica. Y la geopolítica pues tiene que ver con guerras comerciales entre países, lo más reciente, pues lo que pasó entre Trump y el gobierno de China, que eso pues afecta mucho a algunos mercados y otros no. El mercado de valores de China durante algún tiempo estuvo muy afectado por todas las barreras al comercio exterior que estuvo poniendo Estados Unidos. En el caso de Rusia también, por ejemplo, el mercado ruso está muy afectado por lo que pasa en la relación entre Estados Unidos y Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya vimos los activos que hay, cómo se puede impactar y los drivers. Aquí podemos ver, y esto está muy interesante, o sea, hoy en día, ¿cuáles son las economías, cuáles son geopolíticamente aquí, quién domina el mundo, ¿no? Pues pueden ver que la más grande del mundo, pues Estados Unidos, 20 trillones de dólares, prácticamente el 24% de la economía mundial, pero luego hay bloques, ¿no? Está el bloque de Asia y el bloque de Europa, que en conjunto incluso son más grandes que Estados Unidos. Aquí me llama la atención que a México lo ponen con Latinoamérica, siendo que pues, debería estar integrado con Canadá y Estados Unidos. Hay mucho más integración que con Brasil, por ejemplo. Pero bueno, el tema nada más es que hay 3 grandes bloques a nivel mundial, ¿no? Y esos no han cambiado y dominan todo, ¿no? Precisamente porque tienen la mayor actividad productiva, tienen el mayor consumo a nivel global, y pues por lo tanto mueven a los mercados y mueven a las economías mundiales, ¿no? Pueden ver aquí lo que comentaba, o sea, a nivel de reservas internacionales, pues prácticamente el 60% de las reservas internacionales del mundo son dólares
y otro 40% son el euro. Hay ahorita un debate muy fuerte de, oye, pues al parecer, ¿no? China ya está volviendo relevante. Esto que ven aquí, Rosita, es China, es el renminbi, ¿no? Entonces, pues todavía no es relevante, aunque China está tratando de empezar a operar una criptomoneda, que eso puede hacer que China se vuelva muy relevante en la parte de reservas internacionales, pero especialmente en la parte de pagos. Aquí pueden ver casi un 43% de los pagos a nivel internacional son en dólares, otro más o menos 40% es en euros, y el resto pues, son otras monedas, ¿no? En el caso de el renminbi, ¿no? El yen, se está volviendo relevante porque muchas de los apps y tal cual, por eso está volviendo relevante el renminbi, porque muchos de los apps, por ejemplo, WeChat, etcétera, tienen ya pagos directos a través de blockchain, etcétera, con otros ecosistemas. Eso se va a volver muy relevante a nivel internacional. Incluso pueden ver aquí que pues, ha ido creciendo de manera significativa, ¿no? Como el renminbi va siendo relevante. A ver, tengo otras preguntas, déjenme ver. No, son las mismas que teníamos antes. Bueno, aquí pueden ver en términos de centros financieros, pues hoy en día Nueva York es el más importante, ¿no? Nueva York es el más importante, aunque durante mucho tiempo lo fue Londres. Y realmente Londres cayó del ser el número uno, pues por el famoso Brexit, ¿no? Porque no se sabía, y al día de hoy todavía no se sabe, si va a estar muy conectado todavía el sistema financiero inglés al euro, o si se va a empezar a conectar más a Estados Unidos y a otros centros mundiales, ¿no? Pero pueden ver, el número uno hoy en día es Nueva York como centro global financiero, luego Londres, Hong Kong y Singapur, ¿no? Son los cuatro más relevantes que pues, aquí pueden ver al año 2019 cómo estaban en términos de su índice de servicios financieros. Aquí pueden ver lo más importante que tienen como servicio financiero, ¿no? El caso de Gran Bretaña o Inglaterra es principalmente trading de monedas. Pues prácticamente tienen un 45% del trading de monedas. Le sigue Estados Unidos con pues, más o menos ahí pueden ver que es más o menos un 30%, y luego otros en donde Singapur se vuelve muy relevante para el trading de monedas. ¿Por qué? Porque Singapur tiene libre flujo de capitales, eso es muy importante, y también tiene algunos tintes de paraíso fiscal, ¿no? Luego, listados internacionales, pueden ver que Gran Bretaña pues, también es muy relevante, pero más relevante se va volviendo Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tiene el caso de Estados Unidos, hay varias bolsas, está la bolsa de Nueva York, también está el Nasdaq, está el American Stock Exchange, el Pacific Exchange, entonces pues, se utiliza mucho para listados internacionales. Singapur cada vez se vuelve más relevante, nuevamente por este libre flujo de capitales. Y luego ya si nos ponemos a ver el resto de los, del tipo de servicios financieros, por ejemplo, todo lo que es seguros de empresas y también reaseguros. Es importante Gran Bretaña, pero Estados Unidos está volviendo el mercado más relevante, y luego hay otros más por ahí importantes. En el caso de IPOs, es decir, de ofertas públicas iniciales, sí está muy equilibrado entre los principales mercados mundiales, especialmente Hong Kong. Se ha vuelto muy relevante porque muchas empresas chinas se listan en Hong Kong, ya no se listan en Nueva York. Incluso hay muchas que están dejando listarse en Nueva York, se están delistando ahí para listarse en Hong Kong, y así estar dentro de un mercado libre como lo es, por ejemplo, el mercado de Nueva York, pero pues con alguna regulación o algún tipo de influencia por parte del Partido Comunista y por parte de China, ¿no? Y tienen aquí, por ejemplo, que para la parte de seguros de vida, de trading de equities y de trading de bonos soberanos, pues Estados Unidos es el mercado más importante. Para todo lo que es préstamos cross-border lending entre países, el euro sigue siendo el más importante. Los eurobonos y los europréstamos siguen siendo muy relevantes, y tiene que ver con que los bancos europeos tienen un requisito menor de capital que los bancos, por ejemplo, americanos. Si se ponen a ver aquí, Estados Unidos prácticamente no pinta, es el 10%. Japón es relevante, y es relevante porque tiene bajas tasas de interés, y también porque también tiene, para efectos de préstamos, los bancos tienen pues tienen requisitos de capital que no son tan fuertes como en Estados Unidos, ¿no? Pero pueden ver que, por ejemplo, para banca de inversión, que es lo que les comenté, suscripción de acciones, de bonos, etcétera, Estados Unidos sigue siendo el número uno. Prácticamente está haciendo, y esto estamos hablando de las comisiones que cobran por banca de inversión, pues prácticamente $55,000 millones en 2019.
con Europa siendo el segundo más importante, con prácticamente la mitad. Pero vean cómo China cada vez se vuelve más relevante. Incluso como centro financiero, China, y aquí lo pueden ver, Shanghái es el número 5, ¿no? Dentro de lo que yo les estaba comentando. Y Hong Kong, pues es el número 3. Entonces, si se pone a ver si juntan Hong Kong y Shanghái, pues sí estamos hablando de que China cada vez es más relevante, no solo para la parte de banca de inversión, sino ya también para inversiones específicas, préstamos, por ejemplo, para infraestructura, para trade finance, etcétera. China cada vez se vuelve más relevante. Incluso ya en cross-border lending ya lo ven que está participando, ¿no? Si nos vemos aquí ya en la administración de activos, o sea, ahorita lo que vimos fue el famoso sell side, ahora estamos viendo el buy side, ¿no? El buy side pueden ver que pues de todo lo que se maneja a nivel mundial, Estados Unidos maneja pues 40 trillones de dólares, ojo, 40 trillones de dólares es 40 veces el tamaño de la economía de México. Lo maneja en activos, es decir, en dinero que está depositado en cuentas pues de administradores de activos o de fondos de inversión. Europa maneja prácticamente 20 trillones y luego el resto que pues no figura tanto, ¿no? Pueden ver aquí quiénes son los más importantes. ¿Se acuerdan que les había comentado del buy side que íbamos a hablar de cuáles son los fondos más relevantes? Pues BlackRock es por mucho el más importante. Si uno va a hacer una emisión de deuda de capital a nivel mundial y no visita BlackRock, es poco probable que puedan ser exitosos, ¿no? Y BlackRock normalmente figura dentro del capital de las principales empresas del mundo. Manejan pues más de 7 trillones de dólares. Aquí, nuevamente, más de 7 veces la economía de México. Yo que trabajé en Banorte, les puedo decir que el inversionista número 2 de Banorte era BlackRock. BlackRock tenía pues prácticamente el 9% de las acciones de Banorte. El número 1 era un fondo que se llamaba Aberdeen, que Aberdeen lo ven por aquí. No es tan relevante como bueno, Aberdeen se fusionó con otro fondo, pero está aquí, es Standard Chartered. Y pueden ver que bueno, son inversionistas institucionales muy importantes. Vanguard también maneja 6 trillones de dólares y State Street maneja alrededor de unos 3. Estos 3 que están aquí manejan estrategias que se llaman pasivas, es decir, ellos solo replican el índice de un país o un índice global, ¿no? Es decir, ellos solo replicarían el IPC de la bolsa. Por eso BlackRock es tan importante inversionista de Banorte, porque Banorte es la segunda acción más líquida del mercado de valores en México. Y por lo tanto, pues tienen que tener el mismo peso que tiene el índice Banorte, lo tiene que tener BlackRock en el índice que ellos replican del IPC. Lo mismo con Vanguard y con State Street. Todos los demás ya se vuelven inversionistas que manejan estrategias activas. Es decir, ellos están tratando de hacer inversiones para superar un benchmark en rendimientos. Un benchmark, por ejemplo, el IPC de la bolsa. Entonces, por ejemplo, un JP Morgan, ¿no? Chase, Capital o Bank of New York, no, Bank of New York, no, pero por ejemplo Goldman Sachs Asset Management, ellos normalmente tratan de tener 1 o 2 puntos porcentuales anuales por encima de lo que genera un índice de bursátil, ¿no? Entonces hay diferentes estrategias y por eso pues también hay compradores y vendedores constantes dentro de los mercados de valores, ¿no? Aquí pueden ver los fondos soberanos, también parte del buy side que les estaba yo comentando. Fondos soberanos tenemos pues que manejan 8 trillones de dólares a nivel mundial al día de hoy. Ojo, se ha más que cuadruplicado, ¿no? El monto que manejaban entre el 2000 y el 2019. Y pueden ver que el más importante es el Fondo Soberano de Noruega. Y me van a decir, ¿por qué el de Noruega? Bueno, pues porque maneja los recursos de la extracción de petróleo en Noruega. Como saben, hay un mar en Noruega, Mar del Norte, en donde tienen una cantidad importante de petróleo. Y lo que hace Noruega es que todo lo que extraen del petróleo lo meten a este fondo y este fondo hace inversiones pues, a nivel mundial, ¿no? Maneja más de 1 trillón de dólares el fondo soberano Noruega. El de China CIC, que les dije que manejaba principalmente los excedentes superávit comercial, el superávit comercial, es decir, los excedentes de moneda que tiene China por su comercio exterior, es el segundo más importante. El de Singapur, que les comenté, es el tercero más importante. Es más relevante el de Singapur que estos dos, pero principalmente que el de Kuwait. Perdón, el GIC es el cuarto, el de Kuwait es el tercero. Pero GIC es más relevante porque ellos sí tienen una estrategia de inversión muy diversificada, ¿no? Estos otros normalmente pues tienen ciertos intereses. Por ejemplo, el de Arabia Saudita hizo una inversión en Citigroup para poder tener un asiento en el consejo de Citigroup, ¿no? Bueno, pues está bien, pero eso trae como que
trae muy dirigida la inversión porque quieren influir dentro de las decisiones de crédito de Citigroup para que Citigroup le preste a las empresas de Arabia Saudita, ¿no? En el caso de Singapur, no, tienen un board profesional para decidir las inversiones que se hacen y se hacen en función de la rentabilidad que tienen esas inversiones y no tanto de decisiones geopolíticas o decisiones de cierta estrategia, ¿no? Y aquí pueden ver en qué invierten los fondos soberanos, principalmente en acciones y en deuda, ¿no? Aunque últimamente han estado invirtiendo más y más, prácticamente pues estamos hablando de un 20% de sus inversiones en alternativos, y alternativos son estos que están aquí, principalmente private equity, ya les comenté lo que es private equity, ¿no? Y real estate, es decir, bienes raíces. ¿Por qué private equity? Private equity antes era como un club, ¿no? Las empresas de private equity tenían socios que eran socios limitados y que ellos se distribuían las ganancias de lo que generaban sus inversiones. Hoy en día los principales fondos de private equity, como KKR y otros más, ya están listados en la bolsa, ¿no? Entonces ya son empresas más públicas que pueden, estos fondos soberanos pueden invertir en las acciones de estos fondos de private equity, ¿no? Entonces, como les dije, cada vez está como que más entremezclado, cómo estos participantes del buy side se invierten entre ellos, ¿no? Y manejan estrategias diferentes. Por ejemplo, en el caso de un fondo soberano dice, oye, bueno, pues yo quiero tener una parte en private equity para que las inversiones que haga ese tercero pues me generen cierta rentabilidad. Pero también quiero tener inversiones en bienes raíces. Por ejemplo, ¿no? El mercado canadiense de bienes raíces está pues, con los precios más altos a nivel histórico, ¿no? Entonces, probablemente una parte tiene que ver con que estos fondos soberanos están invirtiendo en bienes raíces en Canadá, en Toronto, en Vancouver, porque muchos asiáticos, por ejemplo, están comprando residencias en esos países. Entonces, ven esa oportunidad y hacen ese tipo de inversiones, ¿no? Aquí pueden ver también cómo ha cambiado mucho la forma en que se invierte en los mercados. Hoy en día en los mercados se está invirtiendo más con lo que se llaman quant funds, es decir, fondos cuantitativos, que todo se hace a través de algoritmos y se genera Big Data. Con ese Big Data van viendo los propios algoritmos dónde hay las tendencias de inversión más importantes, dónde están los spreads que tienen oportunidades de arbitraje, y entonces dirigen las inversiones hacia esos activos. Y cada vez menos los hedge funds, que los hedge funds normalmente es gente muy talentosa, pero pues hoy en día de estar como en un 35% de todo el trading que se hacía institucional, ya están en un 30%, y los quant funds, pues lo pueden ver aquí, están en un 35%, ¿no? Los administradores de activos pues están llegando prácticamente un 20%, y los bancos están aumentando un poco más, pero esto tiene que ver con que hay bancos que se han fusionado con bancos de inversión. Por ejemplo, Bank of America compró Merrill Lynch, y tienen ahí también, por ejemplo, Wachovia empezó también a tener operaciones de banca de inversión, comprando algunas más pequeñas, y entonces por eso los bancos cada vez están más involucrados en la parte de trading, pero pueden ver aquí que los quant funds son los más relevantes, y esto probablemente va a seguir subiendo, y a la larga pues prácticamente todo se va a hacer a través de algoritmos, va a haber muy poca intervención humana. Y aquí pueden ver, ¿no? Los fondos que están manejados por humanos, pues están en un 24%, siendo que en algún momento estuvieron por arriba del 30%. ¿Qué es lo que manejan principalmente estos quant funds? Pues tienen fondos mutuos o sociedades de inversión indizados, también fondos institucionales indizados, es decir, pasivos, es decir, como van viendo que se va evolucionando el índice del S&P, el índice del Nasdaq, van manejando las diferentes ponderaciones y van haciendo compras y ventas de ese tipo de activos. ETFs, que los ETFs, como saben, es como un fondo de inversión en donde no compras una participación del fondo, sino compras una acción, y el ETF se comporta como una acción, tal cual, y están muy diversificados los ETFs, entonces también los automatizados están cada vez invirtiendo más en esto. Los Smart ETFs, que son Smart ETFs, son como un ETF, pero en lugar de replicar, por ejemplo, el S&P o replicar el que estamos hablando, ¿no? El fondo que estamos hablando de tecnológico, el Smart ETF maneja, por ejemplo, estrategias de invertir en acciones europeas, pero con cobertura cambiaria, ¿no? Para que mi riesgo no sea, mi riesgo cambiario esté limitado, y no esté yo asumiendo también el riesgo del intercambio dólar-euro, ¿no? Y así.
y los quant funds, que cada vez son más importantes, que son fondos ya especializados en hacer este tipo de operaciones, ¿no? Entonces pueden ver que los mercados cada vez van a estar más automatizados, cada vez van a estar utilizando más algoritmos, Big Data y Machine Learning para poder estar constantemente pues generando más rendimientos que estos que están aquí, que son los que manejan humanos, ¿no? Pueden ver aquí cuáles son durante la última década pues lo que más ha generado rendimientos. En los últimos 10 años, pues las small caps, es decir, acciones con valores de capitalización pequeños, son las que más rendimiento han generado un rendimiento promedio de 15%, luego las mid caps y luego los large caps. Pero si ven en el tiempo, en estos 10 años, se tienen small caps con rendimientos muy altos, pero luego también tienen los REITs. Los REITs son las fibras americanas, ¿no? Y pueden ver también que han tenido años de rendimientos muy importantes y los mercados emergentes, ¿no? Lo que menos ha dado rendimiento son los commodities. Los commodities en general son muy mala inversión y el cash. Mucha gente dice cash is king, pues no necesariamente, ¿no? El cash no te genera tanto rendimiento y más con niveles de tasa de interés tan bajas para fondos líquidos, ¿no? Pueden ver también que a nivel de los países de mercados emergentes, y esta gráfica sí es muy, muy interesante, ¿no? Porque tenemos aún en 1987 a un Malasia y un Brasil que dominaban los mercados emergentes, que solo había 10 países que estaban dentro de este MSCI, que es el Morgan Stanley Country Index, ¿no? Y que eran el 100% de todo este índice, y que Asia solo era el 8.3%, y México era el cuarto más importante con una ponderación del 9%, y que incluso habían 4 países de Latinoamérica. Y pues si nos vamos, ¿no? Del 87 al 2020, China, que no figuraba en el 87, es el más importante con 38% del mercado. Asia es prácticamente el 77, casi el 80% de todo este MSCI. Pero más importante, México ya es el último con 1.8 y solo Brasil y México están dentro o sea, solo los países de Latinoamérica. Entonces pueden ver cómo pues los flujos de capitales, todos estos fondos que están manejando este buy side que les comento, pues están dirigiendo a Asia, ¿no? Latinoamérica cada vez es más irrelevante y pues igual Sudáfrica, Rusia, etcétera, ¿no? Entonces pueden ver que a nivel de mercados emergentes, pues realmente donde se dirige el interés de los inversionistas, pues ya no es a Latinoamérica, ¿no? Y eso tiene que ver con malas políticas económicas, tiene que ver con la inestabilidad de las monedas y tiene también que ver con que su peso entre la economía mundial pues es cada vez menos relevante, ¿no? Y esto lo refleja, esto que estamos viendo aquí. Aquí pueden ver a nivel de deuda, ¿no? Cuáles son los países, y ahorita les voy a comentar por qué les pongo esta lámina, ¿no? Los países que son más relevantes a nivel de deuda, pues principalmente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos maneja el 32% de la deuda global y por lo tanto, y por eso les quería comentar esto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son el activo más importante a nivel mundial para efectos de operaciones, de reservas, de todo tipo de influencia entre los mercados financieros, ¿no? Aquí pueden ver que los tenedores más importantes son China y Japón, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Pueden ver también que, por ejemplo, Japón es un país sobreendeudado, tiene prácticamente 230% de su PIB que se representa en deuda. Estados Unidos está prácticamente al 100%. Pero pueden ver aquí que nuevamente Estados Unidos domina el mercado de renta fija a nivel mundial y por eso lo que pasa con la Fed, lo que pasa con las tasas de interés de Estados Unidos, con lo que pasa con el QE, con la compra de activos que hace la Fed de Estados Unidos, tiene impactos a nivel de todos los mercados financieros globales, ¿no? Aquí podemos ver, y vamos a ver ya un poco más lo que ha pasado con el COVID, me voy a ir un poquito más rápido. Podemos ver que, bueno, el S&P tuvo una caída prácticamente del 50% cuando se anunció la pandemia y cuando no se sabían los efectos, y ha recuperado absolutamente todo, y ya incluso está a nivel de 4,000 puntos, es decir, un nivel histórico. Pueden ver que recientemente, aquí lo pueden ver, que el tema de las acciones del S&P 500 se han vuelto más relevantes, considerando el dividendo que pagan. Y esto, ojo, este spread que ven aquí, pues es lo que hace que se vuelvan más relevantes las acciones, pero también la propia precisión de capital que hay de esas mismas acciones. Esa presión de capital en el tiempo, en los últimos 10 años, ha sido más o menos del 14%. Entonces, si a esto le agregamos, a esto que es el spread, donde el S&P se ha vuelto más relevante en dividendos, pues le agregas el rendimiento de las acciones y pues por eso hoy en día ven que casi todos los flujos de capital se van a acciones y muy poco a bonos, ¿no? Y aquí pueden ver que en ese spread
Mientras sea positivo, quiere decir que es más relevante el yield de dividendos del S&P, y pueden ver que pues, en los últimos años ha sido por mucho más importante, ¿no? Aquí pueden ver cuál fue el efecto primero, el efecto inicial de la pandemia. Pueden ver que los mercados asiáticos cayeron los commodities, porque están muy relacionados a la demanda que hay en Asia. Eso tiene que ver con que el coronavirus se originó en China. Pueden ver que las monedas asiáticas tuvieron una depreciación muy importante cuando empezó la pandemia, entre enero y febrero del 2020. Pueden ver también que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Asia, pero también de Estados Unidos, porque muchos asiáticos, como lo comenté, son tenedores del bonos del Tesoro de Estados Unidos, también tuvieron una disminución importante. Y los precios principalmente, fíjense, de aerolíneas chinas y de artículos de consumos, como por ejemplo cerveza china, cayeron de manera más significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque se veía que iba a haber un desplome económico. Después, lo que pasó fue que llegó a Estados Unidos y a América. Pueden ver aquí que las expectativas de utilidades de empresas de estos sectores disminuyeron de manera significativa durante el COVID. Incluso el promedio del S&P 500 fue del 20%. Y luego pueden ver que las compañías que ya se revisaron a la baja su guidance, es decir, expectativas de utilidades a futuro, o incluso la retiraron, pues fue prácticamente el 45% de las compañías del S&P. Ahí fue donde se dio esta baja tan relevante en el mercado, pero luego empezó a subir el mercado, ¿no? El mercado se empezó a adelantar a una recuperación económica que, ojo, se está dando, pero no se está dando todavía al nivel del crecimiento económico que teníamos previo a la pandemia. Y aquí pueden ver, no me voy a parar mucho en esta, pero pueden ver que el S&P ha tenido un mejor rendimiento que otros mercados, pero especialmente por esto de aquí, por las acciones tecnológicas, ¿no? Los famosos Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, les dicen las FANGs, pero ya también hoy tienen el término fama porque ya agregaron otras, ¿no? Y pueden ver que es lo que realmente hizo que el S&P incluso superara los niveles previos a como estaba en la pandemia. Y esto tiene que ver con que estas acciones tecnológicas pues eran empresas que se utilizaban mucho durante la pandemia. Hoy en día está habiendo una reconversión después de que se dio este fenómeno que comenté de que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y que ya no fue tan atractivo estas acciones porque ya habían subido demasiado. Hubo una venta de ese tipo de acciones y hoy en día están más inclinados a industriales y al tipo de acciones que van a tener un entorno favorable los próximos 24 meses por la recuperación económica que se va a dar, porque la gente va a estar saliendo a restaurantes, a viajar, etcétera. Entonces son las que hoy en día están teniendo un mejor rendimiento que incluso estas tecnológicas, ¿no? Pueden ver también que algo que pasó, y aquí pues, es un tema que se puede debatir y podemos tener aquí un debate importante, que las acciones que más crecieron después de la pandemia fueron las acciones de crecimiento, es decir, las acciones que se ven como acciones que recurrentemente van a tener crecimiento en sus utilidades y que no importa tanto el múltiplo o la evaluación que tengan, contra las acciones de valor que son las que tienen un múltiplo descontado y que pues deberían ser las más atractivas durante una pandemia, pero no, fueron estas famosas growth stocks las que fueron las de mayor rendimiento, lo que llevó a que tuviéramos esto. Normalmente lo que se llama el famoso price to earnings ratio, es cyclically adjusted, ¿no? Normalmente tiene que estar en un rango de entre 20 y 25 veces utilidad, ¿no? Pueden ver que incluso en el año 2000, en la era del dot-com, llegó a estar arriba del 40 y hoy en día está arriba del 30. Entonces, lo que está pasando, y es un argumento que está viendo muy fuerte en los mercados, es que están sobrevaluados los activos. Y eso, bueno, pues no lo sabemos y lo vamos a ver conforme se vayan dando los resultados de la economía, de los propios resultados de la empresa, si esto sigue subiendo a los niveles antes del dot-com y que luego vino el colapso, o si realmente van a haber utilidades muy superiores a los que había antes, ¿no? Roxana, creo que ya me estoy excediendo en tiempo, ¿no? Aquí pueden ver nada más rápido, estas tecnológicas se van envuelto ya las más importantes en el mercado. En el 2005 solo estaba Microsoft dentro de las más importantes en la bolsa. Hoy en día todas menos Saudi Aramco son las acciones más importantes en valor de capitalización. Apple está por arriba de $2 trillones de capitalización y pues tiene Amazon, Microsoft, todas estas, gracias a este efecto que les comenté y también pues a que tienen modelos de negocio muy atractivos, pues han subido muchísimo su valor de capitalización. Y aquí pueden ver, por ejemplo, este es el efecto claro de la pandemia, ¿no? Zoom, el market cap de Zoom,
es mayor a todas las aerolíneas, porque las aerolíneas se desplomaron durante la pandemia. Y como lo comenté, está dando esta recirculación a otra vez estas acciones que se están volviendo las más demandadas en las últimas semanas dentro del mercado, ¿no? Entonces, la pandemia tuvo un efecto muy importante en las expectativas, en las utilidades de las empresas, pero hoy en día está habiendo ya un cambio de esas expectativas porque ya está empezando a liberarse la economía y estas empresas van a empezar a tener, las que tenían muy deprimidas sus utilidades, van a empezar a ver unos resultados importantes. También pueden ver que hubo, por el exceso de liquidez que hay en los mercados, por todo el dinero que está inyectando la Fed, está habiendo un sobreapalancamiento de la economía, especialmente en empresas que ya prácticamente están por debajo del grado de inversión, ¿no? Triple B es empresas que están en la línea fina entre grado de inversión y ser lo que se le llama high yield o junk, ¿no? Y pueden ver que pues ya es más de 3 trillones del mercado de bonos de grado de inversión, siendo que las A, ¿no? Crecieron un poco, pero las triple A, que son las acciones más relevantes, pues esas prácticamente no crecieron. Entonces, y lo pueden ver aquí, normalmente una relación de deuda a EBITDA sana para una empresa es de 2 o menos. Las únicas que están hoy en día, en 2017, y esto ha seguido creciendo, en una relación cercana a 2, son las AA. De ahí en adelante, las A y todas las demás ya están por encima de 2. Y si ustedes ven, en los últimos 10 años, sus relaciones de deuda a EBITDA han estado creciendo de manera significativa. E incluso las B, que ya no son grado de inversión, están en 5 veces, ¿no? Esto quiere decir que hay empresas muy apalancadas que si no crecen sus utilidades y su generación de flujo de efectivo, van a empezar a tener defaults, es decir, no van a poder pagar sus deudas y van a tener un impacto muy importante en los mercados financieros. Entonces, a pesar de que está habiendo esta recuperación en los mercados financieros del último año y que probablemente va a seguir en 2021, esto es una bomba de tiempo que podría hacer que los mercados se desplomen a futuro. Y ya digo, para empezar a concluir, aquí lo que hice fue, para que podamos ver, ¿puede seguir o no este tipo de tendencias? Esto ya es un poco de análisis técnico, ¿no? Y lo que les dije, o sea, hay gente que dice, oye, pues sí, el mercado va a seguir subiendo. Y le dices, bueno, pues dame tus bases. Ah, no, pues porque yo pienso que la economía va a crecer. Ok, perfecto. Es una expectativa, te la compro, pero habrá que ver si pasa, ¿no? Cuando uno hace análisis técnico, pues las gráficas no te mienten, ¿no? Y aquí pueden ver, este es el S&P, es el ETF del S&P, que es el SPY, se llama, el famoso SPY. Este es un promedio móvil de 200 días, que es este promedio móvil es lo que marca la tendencia entre un mercado bull, es decir, un mercado que va a la alza, o un mercado bear, un mercado que va a la baja. Si se ponen a ver, y bueno, y esta línea gris es el promedio móvil de 100 días, y esta línea azul es el promedio móvil de 50 días. Normalmente cuando cruza el promedio móvil de 50 días, es el primer nivel de soporte que está violando un mercado, ¿no? Pero si, por ejemplo, como aquí, lo rompió, pero regresó, quiere decir que se volvió un nivel de soporte muy importante. Aquí, como lo pueden ver, lo rompió 100 días y rompió 200. Cuando rompe 200 días, normalmente es el inicio de un mercado bear, ¿no? Un mercado a la baja. Pero adivinen qué pasó, no duró nada, ¿no? En automático regresó y rompió nuevamente los 200, los 100 y los 50 y siguió subiendo. Una regla en análisis técnico es cuando hay aquí pueden ver que hay un nivel más bajo, y cuando hay un nivel con mayor tendencia a la baja que el anterior, es de las primeras confirmaciones de que el mercado va a seguir bajando, ¿no? Pues aquí no lo respetó para nada, siguió subiendo y empezó a tener nuevos altos, ¿no? Nuevos highs. Y los bajos cada vez también son más altos. Entonces, si alguien ve con análisis técnico esta gráfica, te va a decir, esto va a seguir subiendo. Si nos vamos a una gráfica que es todavía un poquito más importante de análisis, estos son los promedios móviles exponenciales de 8 días, 21 días, 34 días, 55 días y 89 días. Quien sabe algo de análisis técnico sabe que eso es parte de la secuencia Fibonacci. Y esa secuencia Fibonacci lo que hace es que normalmente te genera niveles de resistencia y de soporte muy importante. Si ustedes ven, el promedio móvil exponencial de 8 días ha sido un soporte brutal para el Standard & Poor's, ¿no? Desde que se dio la caída por debajo de todos los promedios móviles exponenciales después del COVID, si ven, el promedio móvil de 8 días se fue por debajo de todos, pero volvió a regresar por encima, y cada vez que estos están así como los ven en esta secuencia tan
tan ordenada, quiere decir que la tendencia va a tender a seguir, ¿no? Entonces, pues al menos durante este año parece ser que el S&P va a seguir subiendo, independientemente de los excesos y de todos esos múltiplos que parece que están completamente fuera de los parámetros de mercado. Aquí pueden ver, estos se llaman Keltner Channels, ¿no? Y estos Keltner Channels esto es un promedio móvil de 14 días y estos son desviaciones estándares sobre ese promedio móvil que se llaman Average True Range, ¿no? Pueden ver que nuevamente el S&P está por encima de ese promedio móvil y que incluso no ha tocado el ATR a 13 desviaciones estándares, ¿no? Del S&P. Aquí ven que lo tocó, ¿no? Bajó. Aquí ven que lo tocó, bajó, ¿no? Pero también ha habido momentos en donde lo toca, regresa a este promedio móvil y vuelve a subir. Aquí todavía puede seguir subiendo a los 3 desviaciones estándar, podría bajar nuevamente a 2 o una desviación estándar, que normalmente el soporte lo está teniendo en una desviación estándar y pues sigue subiendo, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, oye, ¿hacia dónde va el mercado? Con puro análisis técnico, pues va a seguir al alza. Esto, como pueden ver, estas divergencias es por volatilidad. Mientras menos volatilidad es más compacto estos ATRs y mientras más volatilidad son más amplios. Entonces, pues las tendencias técnicas dicen que va a seguir subiendo. Pero luego ven aquí también otros indicadores que son ya de más largo plazo. Este es un indicador que siguen mucho en Wall Street, ¿no? Y cada vez que se acerca al nivel máximo de este promedio móvil, que es, lo pueden ver aquí, 60.3%, normalmente hay una reversión, ¿no? Aquí se acercó, se excedió, pero bueno, aquí, en esta parte, aquí lo pueden ver, se acercó y para abajo, ¿no? Luego aquí para abajo, pero vean, de aquí a acá, vean la diferencia, pero luego cuando se acerca al nivel, a este nivel de 51 puntos, que es el de compra, sube, ¿no? Ya ahorita parece ser que estamos en una señal de venta, pero bueno, lo que les comenté, el análisis técnico, parece ser que no, y se podría dar este fenómeno en donde puede estar por encima incluso varios años, y eso podría continuar. Aquí pueden ver que el valor de capitalización de mercado del S&P respecto al PIB de Estados Unidos está en niveles máximos históricos. Esto también lo que nos dice es que puede estar sobrevalorado el mercado, al igual que el P ratio, lo que les comenté, ¿no? Que está arriba de 30 y normalmente el promedio, si ustedes aquí hacen un promedio, está por debajo de 25. Entonces, estos indicadores nos dicen que hay sobrevaluación, que los mercados se deberían de corregir, pero las expectativas de crecimiento son altísimas porque va a haber, la gente está saliendo nuevamente, está viendo pues empresas que podrían haber quebrado, que están mejorando sus expectativas y a lo mejor pues va a seguir este rally en los mercados. Entonces, aquí esto último que les quería comentar es pues esta especulación que se dio, ¿no? Con GameStop y con Discovery. Aquí pueden ver GameStop que prácticamente no operaba, era una empresa muerta, estaba a punto de quebrar. Llegaron unos traders que eran traders millennials, literal, que dijeron, vamos a hacer que esta acción que está shorteada por muchos fondos, hedge funds, etcétera, vamos a hacer que suba. La llevaron de niveles prácticamente de 0 a $500, ¿no? Y lo hicieron especulando y lo hicieron poniéndose de acuerdo a través de un chat, Reddit, que muchos de ustedes a lo mejor son miembros de ese chat. Yo lo sigo y pues ahí hay especialmente una persona que sí conoce mucho de mercados, que es quien estuvo diciendo que esto tenía bases y podía seguir subiendo, pero vean cómo se desplomó, ¿no? Y luego otra vez llegaron y empezaron a especular. Esto sigue, esta especulación sigue, y por lo tanto, esto te dice que puede haber muchos excesos en los mercados. Esta en especial es la que creo que es una señal, pues yo les diría que muy preocupante, ¿no? Esta es Discovery, estas empresas que tenía en su portafolio Bill Huang de Archegos Capital, ¿no? Que este rally fue a raíz de compras que hizo este cuate, era un manejador de fondos chino, ¿no? Y a la hora que tuvo llamadas de margen sobre las operaciones que él tenía, porque otras de las acciones que él tenía dentro de su portafolio, que las había comprado con deuda de Credit Suisse y de otros bancos, a la hora que esas tuvieron llamadas de margen, tuvo que venderlas todas. Y miren cómo se desplomó. De $77 se desplomó a $28. Lo mismo pasó con Viacom. Entonces, esto lo que te dice es que ya hay gente utilizando estrategias muy apalancadas para poder generar rendimientos en el mercado, que a la hora que pues empieza a haber una caída en los mercados, como se dio recientemente por lo que les comenté, los rendimientos de los bonos del tesoro, pues van a empezar a ver este tipo de fenómenos donde pues mucha gente que se pensaba millonaria, pues se va a dar cuenta que no lo es.
muchas empresas que tienen invertido su patrimonio dentro de este tipo de activos van a empezar a tener muchas minusvalías y eso puede generar que esto que les comenté, que se ve como una sobrevaluación de los mercados, pues nos haga pues llegar a un estado más racional de los mercados y por lo tanto que sea una caída, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues los mercados hoy en día están muy inciertos. Hay muchas señales positivas, hay otras negativas. Y pues lo que hay que hacer siempre, y esa es mi recomendación a ustedes, hay que estar pendientes de qué es lo que pasa todos los días, estar bien informados, no tomar decisiones porque alguien más se los dice, sino más bien porque ustedes analizaron bien las cosas, los conceptos que estudiaron los están aterrizando bien. Y pues yo les diría que una de las razones por las que yo he podido adentrarme a todo este tema de las finanzas avanzadas estratégicas, pues precisamente porque yo estudié en la UP, estudié una buena licenciatura. Cuando llegué a la maestría, muchas de las materias básicas de finanzas, de la maestría, etcétera, me exentaron de ellas porque traía el currículum de la UP. Ojo, eso no es menor, porque normalmente no exentan a nadie. Y finanzas corporativas, finanzas, contabilidades, etcétera, me las exentaron por haber estudiado en la UP y, ojo, nivel licenciatura, no maestría, ¿no? Entonces yo les diría que pues, este tipo de cosas ustedes las pueden ir engranando muy bien dentro de todo su criterio profesional, pues si ustedes toman la mejor decisión en su maestría, ¿no? Entonces por eso creo que es importante que analicen bien, ¿no? Analicen bien lo que les va a dar la maestría que ustedes van a estudiar y pues que eso lo puedan ustedes aplicar bien. Yo digo, les cierro comentándoles que pues hay que buscar siempre mejorar todos los días, ¿no? Eso lo tratamos de hacer, pero preparándonos, ¿no? Mientras más se prepara uno, créanme que es más fácil tomar decisiones y cuando uno está en el mundo corporativo, esas decisiones no son fáciles de tomar, ¿no? Y más cuando uno está manejando recursos de manera significativa. En el caso de Banorte, a mí me tocó como CFO, pues manejar un balance que era un balance de 2 billones de pesos, ¿no? Ojo, 2 billones de dólares, es decir, en ese entonces eran como 150 mil millones de dólares. Y las decisiones que tomábamos, pues impactaban las decisiones de fair value de algunos activos, las decisiones también de criterios contables que aplicábamos y decisiones de inversión también, pues tenían impacto significativo en los resultados. Y si ustedes tienen esa formación, ¿no? Esa formación que les da una buena escuela, créanme que tienen los criterios para tomar una decisión adecuada. Si no, pues yo he visto gente que pues, prácticamente quiebra empresas, ¿no? Me tocó estar al lado de la gente comercial mexicana cuando casi la quiebran, pues, por estar tomando malas decisiones de inversión con derivados. Igual con la gente de Gruma, ¿no? Que era una empresa hermana de Banorte, ¿no? Entonces, bueno, una última pregunta que veo aquí. Los bancos serios parece que no son cautelosos en sus colaterales. ¿Cuál de los grandes podría no caer? Y otra, sobre money supply, ¿por qué no vemos la inflación aún? En primer lugar, yo no creo que va a caer ninguno de los grandes. Acuérdense que siempre han habido rescate de estos bancos. El banco que hoy en día está un poquito endeble es Credit Suisse, porque Credit Suisse era el que tenía más apalancamiento a este Archegos Capital, pero fue el que al final no tomó no hizo las ventas tan rápidas de los activos que tenía para poder cubrir las llamadas de margen y el colateral que necesitaba para esas llamadas de margen de las inversiones que hizo Bill Hwang, ¿no? Pero las pérdidas de Credit Suisse son alrededor de 2,000 millones de pesos, de dólares, perdón. Y eso pues, es una parte muy ínfima de su capital. Y también recuerden que los bancos después del 2009 tuvieron que apuntalar su capital por las nuevas reglas de Basilea. Entonces tienen colchones de capital para poder absorber precisamente este tipo de pérdidas. Entonces yo no creo que vaya a caer ninguno, al menos no con la situación actual de los mercados. Si se llega a dar una situación de mercados como el 2009, probablemente sí pueda haber alguno que caiga. Y yo les diría que son los bancos que no tienen un fondeo como lo tiene, por ejemplo, un Citigroup o un Bank of America, ¿no? Un fondeo con el público a través de sus sucursales, etcétera, sino que más bien dependen de los mercados de dinero y los mercados donde se requiere liquidez de ciertos instrumentos para poder seguir operando, que fue lo que le pasó a Lehman Brothers, ¿no? Cuando se secó la liquidez de estos instrumentos, Lehman Brothers ya no tuvo contrapartes, no pudo fondear sus operaciones y quebró, ¿no? Entonces yo les diría que pues, un Credit Suisse, un UBS, es el tipo de bancos que podrían, un Goldman Sachs, ¿no? Podrían verse en este tipo de situación. Yo les diría que un Citigroup, un Bank of America, son bancos, un Barclays, son bancos que, pero muy difícilmente podrían caer, ¿no? Luego, ¿por qué no vemos inflación aún? Pues miren, lo que está pasando es que está habiendo mucha
mucha inyección de liquidez, pero también la economía, ¿no? No había estado creciendo a niveles acelerados. Es más, si ustedes recuerdan, cuando llega a haber inflaciones, cuando la economía está a empleo pleno, es decir, pues prácticamente la tasa de desempleo está en el nivel de 3% o menos, y también existe una falta de oferta de productos, ¿no? Ninguna de esas dos condiciones ahorita se están dando. Hay un abasto pleno en prácticamente todos los productos. El único que ahorita está escaseando son los chips, ¿no? Los chips que van, pues, por ejemplo, en los autos que son inteligentes, en las computadoras, etcétera. Eso sí está haciendo que el precio de los chips se vaya al alza y eso podría generar a futuro cierta inflación, pero los chips no son un componente muy importante de la canasta básica, ¿no? Que mide la inflación. Lo segundo es que pues el empleo, la tasa de desempleo en Estados Unidos se fue prácticamente al 20%, ¿no? Con el COVID. En todos los países hubo un desempleo muy importante y hoy en día está habiendo una mejora en el desempleo, pero todavía no estamos llegando ni cercanos al full employment y por eso todavía no vemos la inflación, ¿no? La razón por la que va a haber un alza en la inflación en los próximos meses es porque está habiendo un crecimiento en el precio de los commodities, porque está habiendo nuevamente demanda de China y de otros países por la recuperación económica. Pero eso es muy transitorio. No es algo que vaya a hacer que la inflación se vuelva estructural y no va a ser una inflación por arriba del 3% a nivel mundial. Entonces, no va a generar el tipo de incertidumbre que está todo el mundo esperando en los mercados. Y yo les diría que incluso la inflación, o sea, las tendencias a nivel global son de deflación, no de inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues existe todavía, las cadenas productivas están muy integradas, existe suficiente oferta para que los precios no se vayan a disparar. Y también, pues por el lado de la demanda, la demanda pues no está a un nivel todavía en donde esté sobrecalentando la economía, ¿no? Con esto concluyo, no veo ninguna otra pregunta, perdón que me sobrepasé un poco, pero bueno, creo que con esto ya cubrimos todo el material. Estoy viendo otras preguntas y respuestas, perdón. No, muchas gracias, me pone Sebastián. Gracias a ti, Sebastián. Bueno, Roxana, no sé si quieras tú comentar algo para concluir. Sí, muchas gracias, David. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, quedamos a sus órdenes. Bueno, agradecerte, David, por esta muy buena presentación y súper interesante con datos muy actualizados de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y muy interesante. Y como les decía, esta es una prueba de lo que se vive en la maestría día a día. Si alguien tiene algún interés, que se le mande información de la maestría, con mucho gusto quedamos pues a sus órdenes. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Patricio, por el comentario. Gracias a todos. Ojalá y los vean en la universidad. Muchas gracias.